Estás escuchando Castellón Confidencial. Estamos aquí, gracias amigos, a través de cualquiera de las plataformas. Este es un espacio de información confidencial y contrastada. Gracias a iVoox, Spotify, el canal de YouTube. Suscríbanse, que ya estamos en los primeros 1000 suscriptores, a los que agradezco mucho ese seguimiento. Leemos todo lo que contáis, estamos pendientes de cada frase que ponéis. Gracias también al Cierre Digital, H50, El Catalán, a Gran Vía Radio Barcelona cada tarde a las 6, a Radio 4G Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y a Radio Montaña Leonesa a la 1. Estamos felices de poder decir que cada día se escucha más y tiene mayor repercusión lo que aquí se cuenta. El único objetivo, ya lo saben, darles información contrastada. No contar lo que cuentan otros, sino explicarles lo que otros cuentan o cuentan a medias. Y sin duda, mucha información que ofrecemos aquí cada día no la verán publicada en ningún otro medio de comunicación, y mucho menos cuando aparecen personajes que son los protagonistas de la noticia y nos las cuentan de viva voz. Empezamos. Castellón Confidencial. ¿Paga usted impuestos? Espero que sí. Y habrá pagado el IVA si tiene una pequeña empresa, aunque sea una pyme. Y verá como hace unos años las fortunas importantes de este país, no hablo de los ricos, pero gente con sueldos muy abultados, pagaba un 53-55% de impuestos. Hoy eso es lo que paga lo que llaman la clase media. Ya estamos pagando la mitad de lo que se factura al año en impuestos. Hay una verdadera batalla y el lenguaje además es importante sobre los que aseguran que pagamos menos impuestos que el resto de Europa y otros que aseguran que pagamos más que nadie. Al final eso depende de cómo está la vida en el país donde se paguen y de la media de los sueldos. Aquí no estamos pagando más impuestos que en Alemania, pero es que los sueldos no son como en Alemania, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? Hombre, porque en un país con índices de recesión de los más altos de Europa, con el paro más alto de la OCDE y con millones de familias al borde de la pobreza o en situación de riesgo en caer en ella, pues esperábamos gestos de quien nos gobierna en ayuntamientos, en comunidades y en gobierno central, gestos que demostraran cierta austeridad. Y no hay día que no vengamos aquí con datos de dinero presuntamente malversado, de chiringuitos colocados. No sé por cuál empezar, porque tengo por todas partes. El ABC, el diario ABC hoy publicaba que como teníamos pocos, solo eran cerca de 900, hemos contratado 50 asesores más para el gobierno a razón de 3 millones de euros el año que viene. Cada asesor cobra de media unos 50.000 euros. Por cierto, en el Ministerio de Igualdad el 44% de los contratados a dedo por Irene Montero no tienen estudios superiores. De hecho, hay alguno que no tiene estudios. Imagínense el funcionario que está al lado trabajando y cobra la mitad y que además ha tenido que sacarse las oposiciones y estar meses estudiando, hincando el codo, la alegría que le da saber eso. Solo espera que se vaya cuando se vaya Irene, es la única esperanza, ¿no? De todos los asesores, el Ministerio de Presidencia, 383. Y solo Sánchez, solo él, 300. Menos de la mitad tenía el PP. Eso significa que cada 15 días usted y yo pagamos 1 millón de euros en asesores. O sea, 2 millones de euros al mes. Cada 15 días 1 millón de euros. Cada semana medio millón de euros en asesores. Y como les digo, 50 más en las últimas 48 horas. No nos pueden gritar el gobierno de todos con estos datos. No pueden decir que
no dejamos a nadie en el camino, que somos el gobierno de la gente con estos datos. Recordarán una campaña, es el último dato que les doy, una campaña en la que se utilizó una entrevista al Fari, ¿se acuerdan?, que hizo hace años en televisión. A Irene Montero le hizo gracia. Se llamaba El hombre blandengue, ¿recuerdan? El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño con el coche y no sé qué. No sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Tenemos lo que ha costado la campaña, que por cierto, ¿la han visto ustedes mucho en la calle, en los medios, en la tele? A ver, Bule, ¿la has visto por todas partes? Se habla de ello en el metro. En el café, en todas partes. De Celis se habla en todas partes. Yo no oigo más que hablar del Fari. Ya. Todo el mundo habla del Fari, ¿verdad? Bueno, pues esta campaña, es verdad que la familia del Fari cobró un poquitín, de verdad, no sé la cantidad, pero me dicen que nada, que esto no es publicidad de Coca-Cola, esto es otra cosa, ¿no? Y claro, la producción del spot cuesta un dinero, pero ¿creen que es normal que esta campaña, que ha pasado casi desapercibida, nos haya costado 2 millones de euros? 2 millones de euros. ¿Saben dónde ha ido? A chiringuitos. Hay que regar los medios afines, hay que buscar que la productora adecuada reciba el encargo. En definitiva, hay que tener futuros votantes, porque es de lo que estamos hablando, de voto supuestamente cautivo, porque el voto es privado, es secreto, a cambio de presupuestos tan abultados como estos. Cualquier agencia de comunicación con 2 millones de euros estaría usted el hombre blandengue hasta en la sopa. Madre mía, 2 millones en publicidad. Tú colaboras en una, ¿no? Sí, pero vamos, 2 millones de euros es una auténtica barbaridad, pero comparado con lo que es la generosidad de Pedro Sánchez para regar a los suyos, es una nimiedad. Y tengo una más para ya darles el café. Hay un chiringuito de Podemos que se llama Instituto 25M. Solo les digo que lo dirige Monedero, que va a salir mal, ¿verdad? Si dirige Monedero. ¿Y quién está en él? Gente que ya conocen. Isa Serra, Lilith Bestringe, Alberto Garzón, Pablo Iglesias. Llevan ya años. ¿Qué hacen? Organizan charlas. ¿Quién habla en las charlas? Ellos. La última, el tema, fomentar la perspectiva de género en el tercer mundo. Que cuando no tienes que comer, la perspectiva de género es que te obsesiona, no piensas en un bocadillo, no, en el feminismo. Bien, pues señores, hoy hemos descubierto que esas charlas que realizan los mismos del Instituto 25M cobran por cada una de ellas. Dan conferencias, charlas. 3,5 millones presupuesto que sale del Ministerio de Exteriores y que paga Álvarez, que lo financia por orden de Sánchez. Y lo digo porque Álvarez era muy crítico con Podemos y tenía muy mala relación. De manera que ha sido orden de Sánchez que ha dicho, si hay que financiar, se financia. Y punto, y se acabó. Tampoco es tanto, viéndolo visto, 3,5 millones, hasta le subiría un poco la subvención yo, ¿no? Por supuesto, si sigues sumando, Albert, te encontrarás o nos encontraremos con que este es un negocio de todos, pero de todos los amigos de Sánchez. De todos los que pagamos. Señores, esto no para, esto continúa. La situación de apretarse el cinturón, las dificultades económicas siempre son para los mismos. No hemos visto un gesto, no hemos notado, incluso luego les contaré que Sánchez y Yolanda Díaz han pedido un aumento, cuidado, más de 1 millón de euros de presupuestos del Estado el año que viene para pagar la luz, porque saben que con el presupuesto actual va a subir tanto la luz que no podrán pagarla, y su luz la paga usted y yo.
Estás escuchando Castellón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Lo que ha pasado con el hijo de Joan Laporta necesita una explicación. Detenido por zarandear a su pareja justo antes del partido Real Madrid-Barça, muy cerquita del Bernabéu. Les da la explicación y les doy algunos detalles. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hoy conviene hacer unas apreciaciones y aclaraciones, para eso estamos además en el programa, sobre la detención del hijo mediano de Joan Laporta, Guillem. Y vamos a hacer unas apreciaciones. En primer lugar, que parece ser, según publican muchos medios de comunicación, que fue detenido ayer a las 3 de la tarde en la calle Miguel Ángel de Madrid, una hora antes de que comenzara el partido Real Madrid-Barcelona. Al parecer, según publican estos medios, de alguna manera zarandeó y amenazó a su novia, a su pareja, en presencia de policías. Pues bien, el delito es un delito perseguible de oficio. Los policías tienen obligación de actuar. Eran unos escoltas que se encontraban con una ministra en el mismo restaurante. Por tanto, tienen obligación de actuar y es perseguible de oficio. Segundo lugar, la intervención es inmediata. Se llama a los radiopatrullas porque ellos tienen un servicio de escolta, evidentemente evitan la agresión y llaman a los radiopatrullas que proceden a la detención del presunto autor de los hechos y trasladan todo a la UFAN, que es la encargada de la investigación de estos hechos delictivos. En tercer lugar, con independencia de que la mujer haya o no haya querido denunciar, al ser un peligro, un delito perseguible de oficio, con la mera comparecencia del Z y en este caso de los escoltas, es suficiente para proceder a la detención y para abrir un atestado. Existe en la policía un protocolo llamado Protocolo 0, que nos indica que debemos aportar los indicios, las manifestaciones de la mujer en el lugar de los hechos y demás pruebas. No es necesaria la denuncia de la mujer, que en este caso al parecer no se ha producido. Por tanto, pasará a disposición judicial el hijo de Joan Laporta. Y por último, el delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, que es el que se le imputa por los zarandeos y por las amenazas, conlleva una pena de hasta 1 año de prisión. Gracias, Serafín. Tiene 24 años Joan Laporta Echevarría. Los escoltas que vieron el zarandeo de la chica eran los de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, que estaba en el José Luis tomando algo. Pero vamos, gritos, el zarandeo fue con ella sentada en una silla, zarandeó la silla de forma violenta, muy violento todo. Aseguran en este programa fuentes cercanas que el alcohol estaba presente en exceso en esa escena. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Bueno, hoy les vamos a hablar de amistades peligrosas. Hay lugares y países que son especialmente peligrosos a la hora de acercarse a ellos, sobre todo cuando en el teléfono móvil tienes el sistema Pegasus, claro.
Recuérdame, Bule, el sistema Pegasus no es nada que tenga alguien que abrir tu teléfono y meterlo dentro. No, eso era un sistema que se hacía hace muchos años. Bueno, la verdad es que hace muchos años, en estos términos, es hace 12, 13 años. Sí. Es un troyano, es un troyano que se coloca dentro de lo que es el dispositivo, se queda a vivir ahí, es un malware que no se nota y al final, pues bueno, lo que hace precisamente es interceptar las comunicaciones y exfiltrar, es decir, sacar la información o toda o parte de lo que nos interesa o de lo que les interesa a aquellos que han interceptado el teléfono. ¿Saben que Pedro Sánchez tenía un troyano llamado Pegasus? Sí. Que lo tenía en su teléfono móvil, que consiguieron información a mansalva y que supuestamente parte de esa información sirvió al gobierno de Marruecos para apretarle las tuercas al presidente del gobierno, para conseguir acuerdos que nunca se han hecho públicos y que llevaron como consecuencia olvidarse de las reivindicaciones al pueblo del Sáhara, cambiar la política del PSOE de 40 años y que no lo supiera ni el gobierno ni el partido. Aquí creemos que tenía que ver, por la información que maneja este programa, no con el móvil de él, sino con el de su esposa, con los negocios que hizo Begoña Gómez, siendo directora de Africa Center, con personas, empresarios de Marruecos. Empresarios que algunos me han calificado de peligrosos. Había alguno peligroso, me han dicho a mí. Y como Begoña no miraba al detalle, sino que hacía negocios a lo grande, pues cometió errores haciendo, como digo, presuntamente negocios con gente francamente peligrosa. Pero hay algo más. Lo de María Antonia Trujillo es la punta del iceberg. María Antonia Trujillo, ¿tú la conociste? Sí. Exministra de la vivienda con Zapatero. Sí. Uh-huh. No fue muy buena exministra, dejó algunos comentarios fuera de lugar, no pasó a la historia como una gran ministra. No. En el trato personal, ¿cómo era? Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, no marcaba estilo por nada. No. María Antonia Trujillo, en el año 2016, se enamora de una persona que se llama Nordin Fatah, que ya ha fallecido desgraciadamente. Se enamoró. Este hombre era traductor, político, socialista y muy cercano a Mohamed VI. La relación llegó a tal punto que en el 2018 se va para allá y pide un trabajo en Marruecos. Y la nombran consejera de educación en la Embajada de España en Rabat. Y ahí ha estado, señores, hasta hace nada, hasta hace unos meses. Poniendo tweets en los que alababa al gobierno de Marruecos, felicitaba a Mohamed VI, hasta celebraba las fiestas musulmanas, entiendo que por la cercanía con su pareja. Su pareja falleció no hace mucho de una enfermedad y ella sigue siendo una enamorada de Marruecos. Hasta ahí lo podemos comprender, nos podría pasar a todos. Pero hombre, que diga lo que ha dicho este fin de semana, que diga que Ceuta y Melilla... Bueno, se lo leo textual. Si España ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara, ¿por qué no puede cambiar su posición sobre Ceuta y Melilla? Y ha añadido, la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España. Ya me gustaría que España tomara ejemplo de este país. Libertad de prensa en Marruecos, Bule. Es increíble. ¿Tú conoces? Yo conozco Marruecos. Conozco Marruecos razonablemente bien. Las comunicaciones son interceptadas por ley, es decir, no hay privacidad en las comunicaciones, es decir, aquí nos preguntamos el porqué de Pegasus. Y el Pegasus es cada día y con cualquiera. Es que cuando te sientas en reuniones como esta, en la que el primer ministro o con el rey se juntan los operadores de telecomunicaciones, no vas a preguntar si las comunicaciones hay que guardarlas cifradas, sino que cualquier petición por parte del gobierno, no solo de Marruecos, sino de todos los países africanos, del norte del África y subsaharianos, tienen libertad para interceptar cualquier tipo de comunicación.
Bueno, señores, hay decenas de compañeros de la prensa en la cárcel. Reporteros Sin Fronteras asegura que Marruecos está peor ahora que hace 10 años, que dicen que están en el momento más crítico de libertad de prensa para que Trujillo vaya diciendo esas cosas que dice. Por ejemplo, hay un periódico crítico con el gobierno que al director le han condenado a 15 años, pero no es el único, ¿eh? Está en el puesto 135 de una lista de 180 países que no tiene libertad de prensa, o sea, en la cola. Y ahí utilizan un sistema, cada vez que un periodista es molesto, le acusan de agresión sexual y le meten 8 o 10 años. Falsa, pero le acusan, no, claro, no pueden acusarle de criticar al rey, ¿no? Claro. Agresión sexual y venga, y se pasan en prisión meses. Bueno, Trujillo parece que no viva ahí, pero vamos más allá. Porque más allá de la ceguera del amor, que yo puedo comprender, es que hay un lobby del PSOE, un lobby que vive de Marruecos. Les voy a ir dando nombres. Tú conoces a la mitad de Celis. Evidentemente la exministra Trujillo es la primera, pero Rodríguez Zapatero sigue viajando a Marruecos constantemente, acaba de venir de una reunión de la que les hablaré, y ha defendido la posición sobre el Sáhara de Sánchez. Miguel Ángel Moratinos, José Bono, es el recién incorporado al gobierno marroquí. Fue muy crítico con Mohamed VI en el pasado. Y fue Zapatero quien le dijo, ven, ya verás cómo no son como dices. Trinidad Jiménez, Elena Valenciano, Bernardino León Gros, que fue diplomático agregado de la ONU, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es si quieren pongo también a Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez. ¿Existe un lobby del PSOE que hace negocios en Marruecos, Bule? Lo que existe es un cambio de opinión fundamental por parte del Partido Socialista. Solamente hay que ver las declaraciones al hilo de esa conferencia a la que vas a hacer tu referencia dentro de un momento y que tuvo lugar en Canarias el día 22 y 23 de septiembre con respecto al cambio de posición que ha hecho el gobierno de Sánchez, ya no digo el gobierno de España, el gobierno de Sánchez con respecto a la política tradicional o a la política consensuada que se ha mantenido en España durante todos estos años con frente a la posición en Marruecos. Pero esto es una posición orquestada, esto no tiene solamente que ver con, como tú comentabas antes, en la punta del iceberg. Realmente hay un cambio de posición, unos intereses que realmente están cambiando el discurso. De hecho, cuando se hace este movimiento saharaui por la paz, que nace del Frente Polisario, de una escisión del Frente Polisario y toma carta de naturaleza en el 2020, desde ese momento está auspiciado por Pedro Sánchez. Pero aclárame algo, porque tú tienes línea directa con la Casa. Cada vez que diga la Casa, recuerden oyentes que es el CNI, que es como le llama todo el mundo que tiene relación con ellos, porque decir CNI suena muy raro. Me aseguran que esa conferencia internacional por la paz y la seguridad, a la que ha ido otro, Juan Fernando López Aguilar, que este está en activo, eurodiputado y en activo, este no se ha jubilado. De este me has de hablar un día. Bien. ¿Hay mucho? Yo creo que es una persona bien intencionada, pero que su orientación de base es traspuesta. Bueno, Juan Fernando López Aguilar y las estrellas de esta conferencia, Zapatero y Bono, ¿de acuerdo? Me aseguran que esto lo ha organizado un presunto grupo saharaui, pero que la Casa considera que es una pantalla y que quien lo ha organizado son los servicios secretos marroquíes. Se dice incluso que en las noticias, en los noticiarios y en los periódicos, que está, y yo creo que eso no es así, pero es lo que está subyaciendo dentro de esta idea, es que se ha generado entre el Servicio de Inteligencia Exterior marroquí, muy potente, con unos lazos y con una influencia en España
muy potente desde hace muchísimos años. Bueno, el servicio secreto marroquí, permíteme un paréntesis, tiene 4 veces más presupuesto que el CNI español. Y se lo gasta de una forma muy interesante. Ya, vamos, que nos da 20 vueltas. Lo que le da es, ellos tienen un objetivo, no se paran ante nada frente a un objetivo. Ya. Tienen sus agentes declarados, porque tenemos que saber que hay agentes declarados en todos los países, por parte de todos los países, y agentes encubiertos. Claro. Entonces, pues esos agentes encubiertos son muchos. ¿Estás insinuando que puede haber gente muy cercana al gobierno encubierta del servicio secreto marroquí? No, lo que estoy diciendo es que los servicios de inteligencia muy vertebrados, tanto el marroquí como el francés, que muchas veces trabajan juntos porque tienen intereses conjuntos, son elementos que hay que tener en cuenta, y nuestros servicios de inteligencia son muy profesionales, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y que algunas veces, en casos desgraciados, tienen que estar supeditados a unas labores de políticas por parte de los gobiernos, no por parte del Estado, que son contradictorias incluso con la estabilidad del propio Estado. Ya. Sí, que aquí estamos preocupados en no investigar a los del Procés porque hay pactos de presupuestos, estas cosas que en Marruecos ya las dan por superadas. Bueno, si vamos a los etarras en cantidades ingentes hacia el País Vasco. 26 etarras hay en Venezuela ahora mismo y no se les piensa extraditar. Vamos a hablar también de Venezuela. Lo de Marruecos no queda aquí, Tendremos una segunda parte porque luego estará Miguel Ángel Ordóñez y el lobby lo empezó tu jefe. ¿Cuál de ellos? Felipe González. Este lobby del PSOE en Marruecos lo empezó Felipe González. Yo no sé, yo quiero intentar, bueno, pues siempre ya sabes que intento poner un paño caliente en algún sitio, a veces no encuentro muy bien por dónde. Pero creo que también hay que reconocer que los servicios de inteligencia marroquíes nos han ayudado mucho con todos los temas de yihadismos, de Al-Qaedas y de muchas cosas. A veces también hay que tener en cuenta que... Está bien que lo digas, sí. Esto es un toma y daca, o sea... Si yo te ayudo, tú me tienes que dar algo a cambio. Bueno, si funciona, el mundo funciona. El problema nunca ha sido los servicios secretos. Es tener un presidente que sabe dónde está o no tenerlo. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Estamos hablando aquí de países con dictadores como Marruecos. Y hay un dictador que últimamente le están tratando ya casi como un demócrata. Esto pasa mucho. Los gobiernos, de pronto uno es enemigo, pero puede ser temporalmente amigo porque te interese. Esto es lo que llaman la política. ¿No te has comido sapos tú, de feliz, recibiendo en Moncloa a Fidel Castro, a Muammar el Gaddafi, a Yasser Arafat? Luego me cuentas. Obiang Nguema. Obiang Nguema, Dios mío de mi vida. Bueno, de eso tienes anécdotas. Es otro Teodoro. Sí. ¿Por qué les cuento esto, hombre? Porque está ocurriendo algo y es que hay una delegación enviada por Nicolás Maduro a Madrid. ¿Verdad que nadie lo ha dicho? Pues está aquí. No son cargos políticos, son cercanos a gente de la sociedad civil enviada por Maduro y su gobierno. ¿Qué hacen? Reunirse con todos los partidos, por cierto, Ayuso también, ya lo han hecho, e intentar
que les vean con otra cara. Nosotros queremos su petróleo, ellos quieren pasearse por España libremente. La información nos la acerca el periodista venezolano afincado en España, David Placer. Hola David, cuéntanos. ¿Es así? Pues sí, Albert, y no es una. Ya son varias las delegaciones venezolanas que han estado en los últimos días en Madrid y también representantes diplomáticos estadounidenses, concretamente representantes del Centro Carter, que mantienen una misma ruta y es la de normalizar de forma progresiva las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. La ruta final en deseos del propio régimen venezolano es el reconocimiento pleno del que ha estado vetado durante los últimos años. Y ya ha habido avances importantes en este sentido. La administración estadounidense ha liberado a 2 sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Nueva York. También se le han levantado las sanciones a uno de los sobrinos preferidos de Cilia Flores, la mujer de Nicolás Maduro, que es uno de los señalados como de los grandes testaferros de la pareja presidencial, de los grandes movedores de cantidades millonarias del régimen de la dictadura venezolana. Y ahora estas delegaciones de venezolanos aquí en España se han reunido con varios partidos políticos, incluidos el PSOE. También algunos de ellos se han reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según me informan, y son unas primeras tomas de contacto para esta agenda que lo que pretende es normalizar esas relaciones con el régimen venezolano a cambio de una mejoría en las relaciones comerciales y, por supuesto, el objetivo de fondo, una normalización, la venta de petróleo y gas venezolano, que en estos momentos es estratégica tanto para Estados Unidos como para Europa. Gracias, David. Es normal, ¿no? Hay que hacer estas cosas, hay que tragarse el sapo. Si hay que invitar a Maduro y que se pase y le damos la medalla de no sé qué, ¿tragaremos también con eso? ¿Seremos capaces? No lo sé, Albert, me pides bola de cristal. Esto es la política, dicen. Es la real política. Eso claro, es la vida, esto es la vida. Y entonces a veces uno tiene... Oye, se encuentra en una tesitura muy complicada. Mi jovencísima memoria recuerda ver al rey Juan Carlos y a la reina Sofía de visita oficial en Argentina dándole la mano a Videla. Claro, y ya sabíamos lo que hacía Videla. Y ellos también. Sí. Y ahí aguantando y dándole la mano a un asesino. Esto va en el sueldo, entiendo, ¿no? Esto va en el sueldo y va en una situación que políticamente o geopolíticamente ahora mismo estamos ante una situación extraordinariamente compleja. Ya. Lo que aparentemente son enemigos, como tú bien decías, se convierten en amigos. O sea, cambia petróleo por inmunidad. Efectivamente. Y se lo compramos. Es así. Pues nada, paga y vámonos. Pero ¿qué sucede con Putin? Sí. A poco que se ponga, al final encontraremos la argucia para decir no era tan malo. ¿Por qué? Porque volveremos a una situación pactada. Bueno, con Gaddafi pasó y luego lo matamos entre todos. Claro. ¿Cómo era Gaddafi cuando venía a la Moncloa a ver a José María Aznar? Era todo un personaje, un montaje impresionante. Traía un séquito increíble con todas esas mujeres expertas en artes marciales, agentes de seguridad, todo eran señoras estupendas que pero como le 40 protegían. me dicen, sí, muchas. Sí, muchas. Él nunca... entonces había costumbre de que los jefes de Estado se alojaran en el Ritz, que este señor no podía ir al Ritz en absoluto. Y entonces, bueno, pues montaron una jaima en una zona cercana a Somosaguas. Y bueno, pues siendo presidente José María Aznar se desplazó a la jaima para... en fin, saludar y dar la bienvenida al visitante. Y bueno, pues en fin, este señor traía un regalo para el presidente fantástico, un caballo. Le regaló un caballo árabe impresionante que se llamaba el Rayo del Líder. ¿Dónde está ahora? No lo sé.
No lo sé, ¿No han está en pasado un patrimonio? montón de años, no sé dónde estará. Yo supongo que en algún... Si es que sigue viviendo ese animal, no tengo la menor idea. Pero vamos, fue un regalo como muy personal, algo muy personal. Y bueno, pues mató allí él con sus propias manos al cordero que luego había que comerse, en fin, todo un Gaddafi. espectáculo. ¿En la Jaima? Sí. Mató al cordero con sus manos. Sí. ¿Tú estuviste en la Jaima? No. No llegaste. No. Te han contado los que estuvieron lo que vieron. En fin, en Moncloa es un centro de trabajo. Quiero Pero que la gente entienda que se los habla. compañeros Claro, hablamos de estas claro. cosas. Y entonces los escoltas, la gente del servicio, pues cuenta cosas. Yo me imagino contamos, la escena, y Gaddafi entonces, cortándole el cuello al cordero y todo ese Belén. Como una película de Conan el Bárbaro. Sí, igual, sí. Dios mío. En la Jaima. ¿Y fue Sí. la esposa de Aznar también? ¿Ana Botella? Fue la esposa de Aznar, Ana Botella no se perdía una, y además luego había pues una especie de fiesta, en fin, muy árabe, con bailarinas, ese tipo de historias, porque este señor lo que quería era agasajar al presidente español, porque bueno, pues estos funcionan así, estos árabes. ¿Alguna joya para ella? No tengo noticia, ¿eh? No puedo decir ni que sí ni que no. Joyas ha habido en Moncloa muchísimas, ¿eh? ¿Cómo? ¿De dónde? De Arabia Saudí, de regalos de Estado que eran joyas. Lo que pasa es que, bueno, son regalos de Eso Estado. va a patrimonio, ¿no? Sí, eso está... hay un archivo donde están guardados todos los regalos de Estado que se han hecho a los presidentes. ¿Nos podemos Hubo un fiar? tiempo en que estaban... pero porque no había demasiados, o por lo menos exponían los más importantes, los más interesantes. Y entonces había una especie de vitrinas donde se podían, en fin, como si fuera un museo, con sus cartelitos allí de quién y cuándo se habían regalado y todo ese tipo de cosas. Algo muy curioso, ¿eh? Después se eliminaron aquellas vitrinas porque, bueno, la gente se entretenía mucho en aquello y no iba a lo que iba. Y entonces, bueno, pues la verdad es que todo eso está catalogado y absolutamente transparente. La información no puede ser más transparente, pero joyas, claro que sí, naturalmente, unas joyas fantásticas. Tan transparente como que en la siguiente hora les contaremos la finca con vistas al mar que le regaló el rey de Marruecos a Felipe González. Les contaremos con todo detalle, ¿eh? Muy transparente, ¿eh? La vitrinita allí, pero la finquita allá. Ya hablaremos de eso, de Celes. De verdad es que es una cosa tremenda. Yo sigo pensando que hoy en día, hombre, la cosa ha cambiado, pero que los negocios son los negocios. ¿Por qué no hay ni un expresidente del gobierno que haya pasado apuros económicos? ¿Por qué viven todos por encima de sus posibilidades? El chaletazo en León de Zapatero, Aznar, Felipe... no hay nadie que haya pasado apuros ni justifique el dinero cobrado cuando era presidente para las propiedades de la actualidad. Yo creo que hay una etapa, estos son etapas y hay dos etapas muy distintas. Una, cuando los presidentes son presidentes, que hay una transparencia porque es obligatoria y porque no queda más remedio. Ahora, el día que yo ya dejo Moncloa, hago mi maleta y descuelgo mis cuadros, a partir de ahí hablamos. Y entonces ya a partir de ahí ya la transparencia ya no es la misma. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que se hacen, operaciones y regalos y, en fin, se pagan facturas muy importantes después de que el presidente deje de ser presidente. Esa es la historia, y ni más ni menos. No solo colocándoles en las eléctricas, ¿verdad? No, eso solo es lo transparente. Todavía es transparente eso. Ay, Dios mío, Bule, ¿esto mejor no saberlo o qué? No, yo creo que lo que es más importante es saberlo. Es saberlo, conocerlo y además yo creo que tendría que volverse, ya lo hemos comentado alguna vez, creo que sería muy higiénico que cada vez que un presidente del gobierno deja sus funciones, que se someta a un juicio sumarísimo con respecto a su gestión. ¿Cómo es posible que hipotequemos un país como lo estamos hipotecando
Y no sé por qué hablo en plural, pero bueno, es cierto que lo que es la parte de la hipoteca es común, ¿no? Sí, es decir, al final lo mismo, pero es curioso que dicen, no, el dinero donde tiene que estar es en determinado sitio, no en los bolsillos de los contribuyentes. Los contribuyentes tienen que contribuir, pero no pueden estar continuamente extrayendo de los bolsillos de los contribuyentes un exceso en lo que es, como estamos viendo ahora, la consolidación, vamos a llamarlo consolidación fiscal. Es fundamental que se conozca, que se vea, que se entienda los porqués, los paraqués de una gestión de un presidente del gobierno. Si los empresarios no podemos cometer errores, porque si cometemos un error vamos directamente o por un tema fiscal o por un tema societario y cumplimos precisamente las funciones o lo que debido a un incumplimiento de esas funciones tenemos una responsabilidad, ¿por qué los presidentes del gobierno salen sin ningún tipo de responsabilidad con respecto a su gestión? ¿Y por qué Hacienda nos investiga a todos menos a los políticos? Bueno, querido Bule, te dejo trabajar, me quedo con otros compañeros y gracias por este ratito. Muchas gracias, Albert. Juan Antonio Gómez Bule, Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Por aquí sigue María Ángeles López de Celis, nuestra secretaria de Presidentes en Moncloa, que nos va a contar la Noche Roja, ¿me has dicho? La Cumbre Roja. La Cumbre Roja. Felipe González, Fidel Castro y Daniel Ortega. Dios mío, lo mejor de cada casa. Y ella estaba ahí. Miguel Ángel Ordóñez, bienvenido. Muchas gracias. Ya solo queda, iba a decir, Daniel Ortega. Y exacto. Hoy precisamente se ha reunido Felipe González con Pedro Sánchez. Sí, hombre, claro. Y están hablando... Estamos a pocos días de cumplirse el 40 aniversario del 28O. Para los que tenemos una edad, fue un acontecimiento. Lo curioso es que ellos hoy hablaban del 40 aniversario de la democracia. Es decir, Adolfo Suárez era dictadura. Y bueno, incluso cuando él se presentó... Eso es lo que ha dicho. Más o menos. Incluso cuando él se presentó... O sea, tú fuiste secretaria de un dictador. Es evidente que no. No solo eso, sino que fue... probablemente el personaje más valiente, ¿pero qué ¿no? te parece? Que al final Felipe González no dejó de seguir una senda que ya estaba abierta, ¿no? Los que la abrieron fueron los valientes realmente. ¿Qué te parece que Sánchez diga que la democracia empezó con Felipe González? No, está absolutamente equivocado. Ya. Como en tantas cosas. Esteban Ibarra, bienvenido. Sí, muy bien, encantado de estar con vosotros y además escuchando pasajes de la historia que yo viví desde las calles. Eso, yo recuerdo un poquito desde la cárcel de Carabanchel. También, desde la cárcel, pero en esa transición yo recuerdo que metía mucha caña a Adolfo Suárez, porque nos movilizábamos en el movimiento estudiantil, pero luego coincidí con él cuando nos dieron una serie de medallas a nosotros por la movilización contra el terrorismo y a él por su labor histórica, ¿no? Y en una habitación a solas le dije, yo reconozco que le he criticado mucho y he movilizado a los estudiantes contra su gobierno, pero he de reconocer que me quito el sombrero por la labor que ha hecho. Y entonces él se reía y digo, y además he colaborado mucho con las juventudes del CDS. Dice, queríamos un partido bisagra que evitara los nacionalismos y tal, pero los españoles no quisieron. Digo, sí, pero hubiera sido muy necesario. Tengo un mensaje de Ferch Fernández que tiene que ver sobre lo último que contaste en este programa, Esteban Ibarra, como presidente del movimiento contra la intolerancia, sobre la hispanofobia. Dice, este régimen de hace 40 años sigue vigente. Hay hispanofobia no solo en Facebook, como nos quieren hacer creer, en todas partes. ¿Es verdad? Sí, hay hispanofobia, vamos, pero lo único que hay es que acercarse a las redes sociales, o yo mismo estoy siendo víctima de una campaña de hispanofobia por denunciar la hispanofobia. Es decir, hay hispanofobia exterior. Solo hay que escuchar al presidente de México, a López Obrador. Hay hispanofobia interior.
donde te dicen que los españoles o España, incluso niegan el Estado español, efectivamente se niegan a reproducir el término, la expresión España. No, España no existe. Sí, España sí existe, te guste o no te guste. Pero sí hay hostilidad hacia quien defiende la lengua española o hacia quien defiende la idea y la realidad de España, ¿no? Y bueno, y hay una hostilidad que ya te digo, te decía al principio del programa, yo esta mañana estaba en el juzgado porque he tenido amenazas graves. Te han denunciado por denunciar la hispanofobia. No, me han amenazado. ¿Te han amenazado? Por denunciar que existe hispanofobia. Qué barbaridad. ¿Y qué ha sido? ¿Por teléfono o por móvil? Sí, ¿Twitter? No, amenazas de muerte por teléfono. ¿Cuántas veces te han amenazado a ti? Bueno, muchas, y he recibido un paquete explosivo y me han intentado atropellar. Es decir, los fanáticos de todos los lados, y ojo con esto que voy a decir, crece el fanatismo en todos los polos, por la ultraderecha, por la ultraizquierda, pero también por el fundamentalismo islamista, que es que no hay que dejarlo al margen. Yo recientemente, en un acto de conmemoración de mi presidenta de honor, que era Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz, pues un grupo de una clase de estudiantes se levantó de la clase porque la persona que estaba hablando era judía. Aquí en Madrid, Por favor. Que aún exista esto. No, que no existe, no. Que crece. Que crece. Que crece. O sea, yo estoy advirtiendo del crecimiento de la polarización en todas las perspectivas y en todos los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedirle a los políticos? Dos cosas. Uno, que bajen el pistón, y otro, que tengan políticas, especialmente de juventud, porque se tienen que tomar en serio esto. Porque si no, acabaremos muy mal, todos contra todos enfrentados. Felipe González hoy. Bueno, ahora al gobierno presente le ha tocado vivir una época extraordinariamente difícil, porque aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible. O sea, la única certeza es que no hay certezas que se puedan afirmar. Por tanto, hay que ir sorteando un camino. Y un camino complejo. Se le veía agotado, cansado. Se veía en la imagen a Zapatero, Sánchez en medio y Felipe González. Son esos actos en que Felipe González ha prometido hacer, pero que ha hecho con desgana. Y además le ha enviado varias pullitas. A Pedro Sánchez le ha dicho, por ejemplo, en aquellos años que teníamos diputados, no demasiados, 210, esas bromitas que hace Felipe diciendo a Sánchez, espabila, ¿no? Hoy han coincidido en opinión Sánchez y Rajoy, han pedido los dos en diferentes foros unidad con la oposición para defenderse de momentos complicados como esta recesión. Vox se lo ha tomado muy mal, Podemos también, pero en el fondo están pidiendo eso, la unidad PSOE-PP, PP-PSOE, algún tipo de pacto, de acuerdo. ¿Has visto la imagen de Felipe González Ordóñez? No he podido verla. Es la imagen de alguien agotado, derrotado, tú sí. Sí, la he visto, pero yo creo que incluso enfadado. Enfadados, sí. Lo reflejan muchos digitales, ¿eh? Él es muy habitual que cuando tiene esa cara no es tanto de cansancio como de cabreo, incomodidad. Sí, está incómodo. Sí. Me cuadra. Él habitualmente tiene esa cara. Me cuadra. Lo de Felipe González, que tenga que hacer ahora la campaña y sin corbata, porque lo ha dicho Pedro Sánchez, ¿cómo debe estar pasándolo? Tú has sido su secretaria decenas de años. Felipe González es una persona que transmite muy poco lo que pasa por dentro de su cabeza y por dentro de sus tripas, como a él le gustaba decir, ¿eh? Mucho ojo. No es tan transparente como imagináis. O sea, si hemos visto esa imagen es porque él ha querido que la viéramos. Es posible. Ya. Pues es posible que sea así. De todas formas, tiene más de 80 años, ya ha cumplido los 80. Está cansado, claro. Y bueno, pues es una persona de cierta edad que le funciona la cabeza estupendamente, pero cuando se mueve y tal, se le nota una cierta torpeza y ya, bueno, pues ya no es el que era. Eso es evidente. Su cabeza sigue siendo
impresionante. Y eso de los 202 diputados se lo ha transmitido muchas veces. Más de una pullita similar, sí. ¿No? Bueno, les voy a contar algo a los tres y a todos ustedes. Además lo avanzábamos el otro día con Miguel Ángel Ordóñez. Saben que el gobierno de vez en cuando salva a empresas. Es decir, rescata empresas. Que les voy a contar de Plus Ultra, ¿verdad? Que se nos fueron más de 50 millones en una compañía aérea que no tenía ni aviones. Aquello al final carpetazo, no crean que averiguaremos nada. Pero es que lo ha vuelto a hacer. Ha rescatado con 40 millones de euros a una cadena de odontología. Dentistas. Se llama Vivanta. Cuando Vox y Ciudadanos han pedido explicaciones, el gobierno de Sánchez dice que es secreto y de carácter reservado. Claro, una cadena de dentistas, digamos que no es fácil que tenga algo tan privado, tan secreto, o sea, de interés general como para que sea rescatada con 40 millones de dinero público. Para que rescaten una compañía, hablamos de las pérdidas provocadas por el COVID, para que rescaten una compañía es necesario varias condiciones. Una, que en el 2019, o sea, antes de pandemia, no tuviese pérdidas. Vivanta tenía más de 70 millones de pérdidas. Otra, que no tenga denuncias. Vivanta tenía un montón de demandas. No se entiende nada. Y creo que alguien nos lo podría aclarar. Daniel Martín, dígame cuál es su cargo en Vivanta. Yo soy un empresario que vendió una clínica dental al grupo Vivanta. Entiendo. De Portobelo Capital, de fondo de inversión de Portobelo Capital. 40 millones de euros de dinero público para rescatar una compañía que me dicen tenía más o menos lo mismo, 40 millones de euros en tratamientos por terminar de clientes que habían cobrado porque cobraban por avanzado, pero no habían hecho. ¿Usted cree que le dieron los 40 millones para compensar estos? Y en todo caso... Eso es una de las opciones que barajamos, claro, al ver. Pero eso sería si el dinero hubiera ido a parar a la gente. ¿Ha ido a parar a la gente? Exacto. Al ver, las clínicas estuvieron abiertas en pandemia, han seguido facturando, han seguido haciendo los tratamientos, y que rescaten con 40 millones a un fondo de capital de inversión buitre, el mayor que hay en España, con 156 clínicas, que ha destruido, desde que creó el grupo, más de 100 clínicas y más de 500 puestos de trabajo, no lo comprendemos. Además, lo que tú has dicho, Albert, cuando no reunían los requisitos mínimos por los que los fondos europeos piden para ser rescatada. Claro, es que una compañía aérea, a lo mejor... ¿Quién sabe si era la única que hacía la conexión con Caracas? Habló de Plus Ultra, a lo mejor puede ser de interés público. Un dentista no. El gobierno dice que es una empresa estratégica para ellos. ¿Una empresa estratégica? Creemos que con 156 clínicas de 23.000 que hay en España no es estratégica. Una empresa estratégica. Sí. Te he de hacer... ¿Usted en esto, Daniel, ha perdido dinero? Actualmente sí, no cumplieron. El Vivanta no ha cumplido con socios ni con empresarios de las clínicas que los compraron. Nos deben dinero de las clínicas que nos han comprado para conformar el grupo Vivanta. Es decir, por ellos eso han... estamos demandando en los juzgados. Claro, ellos han cobrado los 40 millones de rescate de dinero público. No han pagado a ustedes y no han pagado a los que estaban haciendo tratamiento. ¿Dónde está el dinero? Los están haciendo, ese dinero no sabemos a dónde habrá llegado, o no habrá llegado a los bolsillos de los dueños y 40 millones. Es que, a ver, es que si tú divides esos 40 millones por 156 clínicas, sí, el gobierno le ha dado a Vivanta y a este fondo 256.000 euros por clínica. ¿Qué empresario o qué autónomo, qué empresa ha recibido los 150.000 euros del gobierno para salvar su negocio? ¿Me lo puedes decir, Albert? No, ninguna. Dígame, le he de preguntar... 40 millones, tiene 156 clínicas. Claro, le he de preguntar hasta donde usted sepa, Daniel, ¿hay alguien del Partido Socialista en Vivanta? Que yo sepa, no hay nadie, pero en Vivanta pertenece, como te he dicho, a un fondo de inversión, el más grande que hay en España, que es un fondo de inversión Winter, que es Portobelo Capital. Portobelo Capital. Capital. Sí. Portobelo Capital.
Sí, ese es el que pertenece al grupo Vivanta. Hay que investigar, Ordóñez, quién forma parte de Portobelo Capital, porque es evidente que hay que saber, pues vamos... Todos los contactos que tienen este tipo de fondos. Ya, pero... Porque le han dado, se han catado a 3 empresas de este fondo y le han dado 93 millones, le han dado otros 28 millones para Blues y Hoteles y 23 millones para Mediterráneo Capital. Que todos son del mismo fondo Portobelo Capital. Es decir, este fondo ha sido agraciado con 3 rescates. Exactamente, 93 millones en total. No ves, es increíble. Una lucha al ver en los juzgados. Es increíble. Es que hasta el punto de que este fondo, cuando sabía que no iba a cumplir con los empresarios y con los socios de las clínicas, este fondo y su despacho de abogados, al que era el fiscal, a la persona que tenía que investigar los casos de corrupción de este fondo, el que era el jefe de la Fiscalía de Anticorrupción de Delitos Socioeconómicos de la Comunidad de Madrid, lo fichó este despacho de abogados. Ya. Y todas las demandas que estaban puestas contra este fondo, que debían investigar las cuentas de doble contabilidad, falsedad documental, falsedad en los resultados contables, estafa, de repente cambiaron. Se retrasaban, de sobreseimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es una auténtica pesadilla la que estamos sufriendo los empresarios y los socios de este grupo. No sé, tengo compañeros, estoy leyendo una información de OK Diario que dice, pues igual les están rescatando para que luego les coloque cuando dejen la política. Me parece muy rebuscado eso. No veo la razón, pero algún motivo ha de haber para que rescaten a unos, no a otros, y casi 100 millones de euros de dinero europeo en rescatar a clínicas y que digan que son empresas estratégicas. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Ordóñez, esto da para otro libro. Lo de llamar empresa estratégica y secreto de Estado, decir porque le das a una cadena odontológica 40 millones, suena a chiste, ¿eh? Pero además la competencia desleal, vamos a pensar que sí, que no hay nada oscuro ahí detrás y demás. Esa competencia desleal que se le está haciendo a los odontólogos y clínicas que hay en todo el país. Pero yo me pregunto, y por favor disculparme porque yo no de economía lo justo. Estos fondos que vienen de Europa para que los utilicemos, después habrá que justificar en qué uno lo utiliza, ¿no? Sí, bueno, o sea, pero... aquí hay un feedback, después hay que dar unas explicaciones. Sí, pero a ver, por ejemplo... ¿Esas explicaciones cómo se justifican? Se dieron 100 millones, para reformar la sede de UGT y comisiones obreras y se van a dar... creo que son 900 para reformar 100 y pico sedes de toda España y Europa dijo de acuerdo. Pero entonces ya después de ¿quiénes eso... son los señores que dicen ok a lo que hacemos con el dinero que nos suministran? Bueno, es que no sé, la Comisión es que Europea, entiendo... ¿no? Vamos a ver, se pidió, que yo recuerde, me parece que fue Pablo Casado, que pidió una agencia, una comisión que controle es eso. verdad. Y luego, por otra parte, sabes que esos fondos, unos son a fondo perdido, 70.000 millones, y otros son otros 70, pues que sí hay que devolver y que, por lo tanto, hay que justificar. Todo tiene que tener una justificación. Lo mínimo. Entonces, la opacidad es mal compañero de viaje, y más en este tipo de dineros, porque cuando recibimos algún dinero, por ejemplo, en materia de integración y demás, o sea, aquí se justifica hasta el último céntimo, pero hasta el último céntimo. Vamos. Y como no te cuadre, hay que ver la que te lían, que por 60 céntimos hemos sufrido mucho. Cuando ahora recibas tú un duro de que te dan moneditas de subvención, y te la reclamen, tú di que es secreto de Estado. Y ya está, y te quedas tan ancho. Y te quedas, vamos, más ancho que largo. Ay, señores, qué historia. Si tuviéramos... estamos muy preocupados con el dinero público porque creemos que se está malgastando a manos llenas. Y miren, si estuviéramos en aquellos años, ¿verdad?, de bonanza económica, pero es que no, es que estamos en situación muy complicada.
Gracias amigos, mañana más podcast, más contenido exclusivo aquí en el canal de YouTube, en Gran Vía Radio Barcelona, Radio 4G Benidorm, Radio Montaña Leonesa y en todas las plataformas, Spotify, iVoox. Gracias por estar ahí. Suscribíos en iVoox al contenido para fans, nos ayudáis a seguir adelante. Cualquier duda, pregunta, ayuda que queráis prestar, mi correo electrónico es vuestro. albertcastillon7@gmail.com. Aquí lo leemos todo. albertcastillon7@gmail.com. Gracias amigos, hasta el próximo programa. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.